Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ángel Dario Reyes, por la gracia y misericordia del Señor, evangelista y profesor en teología. En este video estaremos tratando sobre la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es tan necesaria la hermenéutica bíblica a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras? En el pasado video estuvimos tratando sobre diversos problemas de controversia en la hermenéutica bíblica contemporánea, asuntos en los cuales no todos los hermeneutas o exégetas se han puesto por completo de acuerdo. En este video haremos hincapié en la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es tan necesaria la hermenéutica bíblica? Entiéndase hermenéutica bíblica como la ciencia y el arte de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de hermenéutica, nos referimos a análisis, pautas o reglas de interpretación. Todo estudiante de las Escrituras, consciente o inconscientemente, utiliza pautas hermenéuticas. Hay personas que creen que el Espíritu Santo riñe con la hermenéutica o que va en contra de la hermenéutica y por ende la hermenéutica es contraria al Espíritu Santo, pero esto no es verdad. La hermenéutica es un poderosísimo instrumento en las manos del Señor, pero hay que entender bien en qué consiste esta disciplina llamada hermenéutica. Debemos estar claros de que la Biblia es un libro espiritual y requiere ser interpretado espiritualmente o con la ayuda del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores de la Biblia a escribir. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien ayuda al creyente a conocer, a interpretar la esencia del mensaje contenido en las páginas de la Biblia. Dice la Biblia misma que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos guiará a toda la verdad. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Pero la hermenéutica, como decíamos ahorita, es un instrumento poderosísimo en sus manos. Dios utiliza la hermenéutica. Vamos a comprender más, vamos a entender más sobre esta disciplina, la hermenéutica. La Biblia es un libro especial, no es un libro cualquiera, y requiere de condiciones especiales para poderse interpretar. A estas condiciones vamos a llamarle pautas, reglas o análisis. Por ejemplo, cuando tenemos un texto bíblico, cuando estamos estudiando un texto de las Escrituras, un pasaje bíblico, tenemos que someterlo a diferentes análisis, pautas o reglas. 1. Análisis histórico. Cuando leemos un pasaje de las Escrituras, tenemos que trasladarnos al contexto histórico de la época en que se escribió ese libro de la Biblia o ese pasaje bíblico, o al contexto o marco histórico desarrollado en ese libro, es decir, el contexto histórico narrado en ese libro de la Biblia. También tenemos el análisis geográfico. Tenemos que trasladarnos a aquel lugar, al lugar de los hechos, al lugar en que se escribió tal o cual libro de la Biblia, o al lugar que se narra en los libros de la Biblia. Análisis geográfico. Tenemos también el análisis cultural. Tenemos que conocer las costumbres de la época y del lugar en que se escribió tal o cual libro. Tenemos que comprender la cultura. Hermanos, nuestra cultura, nosotros estamos en Occidente. Por ejemplo, yo aquí, Ángel Dario Reyes, en República Dominicana, la cultura dominicana es muy diferente a la cultura de Medio Oriente, de Oriente, y mucho más diferente es a la cultura de Medio Oriente, de Oriente, de la época bíblica. Por lo tanto, cuando leemos un pasaje bíblico, tenemos que hacer un análisis cultural, un análisis de las costumbres de la época. Tenemos también el análisis contextual, que es muy importante. Entiéndase por contexto de un texto los versículos que están antes y después de un texto, de un pasaje bíblico, dentro de un bloque escritural. Tenemos, por ejemplo, Juan 3:16. Tenemos que irnos al principio de ese bloque escritural, desde el principio hasta el final. Los versículos que están antes y después de ese versículo bíblico. Es lo que se conoce como contexto de un texto. Usted tiene que aplicar, yo tengo que aplicar el análisis contextual. Un texto fuera de contexto, alguien dijo, es un pretexto. Tenemos que tener cuidado de ver un versículo bíblico por separado.
No podemos hacer una doctrina de un verso bíblico sin entender su contexto. Tenemos otros análisis que tenemos que utilizar a la hora de interpretar un texto de las Escrituras. Está el análisis léxico. Este análisis es muy interesante. El análisis léxico es el análisis de las palabras que forman parte de ese texto bíblico, tomadas aisladamente. Por ejemplo, Juan 3:16, que lo mencioné ahorita, tiene 30 palabras. Este versículo contiene 30 palabras. Posiblemente la palabra que le esté dando problemas a usted, que vamos a llamarle palabra oscura, porque usted no entiende bien su significado, o la intención del autor al utilizar esa palabra es la palabra mundo. Vamos a poner, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiso dejar dicho el autor? La palabra mundo tiene diferentes acepciones o significados en el español. La palabra mundo puede significar el globo terráqueo. También puede significar el conjunto de personas que habitan en el globo terráqueo. También puede significar el sistema de cosas de este tiempo. Entonces, hay que interpretar la intención del autor al utilizar esa palabra. Pero muchas veces en el análisis léxico tenemos que irnos al idioma original, al idioma en que se escribió ese libro de la Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Prácticamente todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en partes de arameo. Esto es interesante a la hora de aplicar el análisis léxico y también, como vamos a ver, otro análisis llamado análisis sintáctico. Pero el análisis léxico, repito, tiene que ver con el estudio de las palabras que forman parte de un texto tomadas aisladamente. Puede ser que sea una palabra a la que le dé problemas interpretarla, o puede ser que sean dos. Por ejemplo, en Juan 3:16 está la palabra amó Dios, la palabra amar. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Con qué clase de amor amó Dios al mundo? Bueno, en el griego koiné o helenístico, existían diferentes palabras para denotar el concepto de amor. La palabra ágape, la palabra eros, la palabra storges, la palabra philos. El amor de Dios es el amor ágape, un amor desinteresado, un amor altruista, un amor completo, puro. Está el amor eros, el amor de pareja. Está el amor philos, el amor entre familia, entre hermanos, etc. Es decir, que usted encuentra la palabra amor en la Biblia y hay que ver si se utiliza philos, si se utiliza eros, si se utiliza storges o si se utilizó ágape. Entonces, el estudio de las palabras de manera aislada, es decir, tomadas aisladamente, ya sea una palabra o dos o tres, depende la necesidad, depende las palabras que usted no entienda, es lo que se conoce como el análisis léxico. Vamos a definir la palabra léxico. Es el conjunto de palabras que conforman una lengua o idioma. Conjunto de palabras del dominio de una persona también. Por ejemplo, a veces se usa el término, esa palabra no es parte de tu léxico. Fulano, esa palabra no pertenece a tu léxico, a tu vocabulario. También, como dijimos en la definición que tomamos de léxico, hay palabras que no forman parte del léxico de un idioma. Entonces, el léxico es el conjunto de palabras de una lengua o del dominio de una persona. Por lo tanto, el análisis léxico es el análisis de las palabras tomadas aisladamente. Usted agarra una palabra y la pone en la mesa hermenéutica y le aplica la lupa hermenéutica a esa palabra. Tanto a la palabra traducida, porque la Biblia es una traducción. Nosotros tenemos traducciones de la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas de manera especial. El Antiguo Testamento en hebreo y partes de arameo y el Nuevo Testamento en griego. Estos son los 3 idiomas originales en que se escribieron los libros de la Biblia. Entonces, cuando usted lee un pasaje bíblico y aplica el análisis léxico y toma una palabra de manera especial, usted tiene que ver el significado de esa palabra en el idioma suyo, de la Biblia que usted tiene, por ejemplo, en nuestro caso, en español.
Usted analiza esa palabra, qué significa esa palabra en español, o si su versión es inglesa, en inglés. Pero también muchas veces tenemos que irnos a qué palabra había ahí que fue traducida al castellano de esta manera. Por ejemplo, la palabra mundo que decíamos ahorita viene del griego cosmos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Cosmos, la palabra cosmos, que es una palabra griega, puede ser traducida como mundo, pero también puede ser traducida como adorno y otras cosas. Tiene otras acepciones. Entonces, mediante el análisis léxico, usted analiza alguna palabra de ese texto bíblico, una, dos, depende de las palabras que usted necesite analizar y que usted no entienda, que se conviertan en palabras oscuras. Este es el análisis léxico, el análisis de las palabras tomadas aisladamente. Pero tenemos otro análisis, el sintáctico. Análisis sintáctico. Vamos a definir la palabra sintaxis. Aquí yo tengo una definición interesante de sintaxis. Disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras en una oración. Es decir, cuando usted estudia una palabra, que usted aplique el análisis léxico, analiza una palabra, usted no puede analizarla por separado. Esa palabra forma parte de toda una oración y esa oración de un párrafo. Cuando usted estudia todas las palabras de una oración, es decir, la relación que guardan las palabras dentro de una oración, usted está aplicando el análisis sintáctico o análisis gramatical. Entonces, ninguna palabra está aislada. Toda palabra está vinculada a un artículo, a otros elementos dentro de una oración. Entonces, el análisis de la oración por completo o de las oraciones que forman parte de ese texto es el análisis sintáctico o el análisis gramatical. La relación que tiene una palabra X con las demás palabras que conforman esa oración. Ese es el análisis sintáctico. Repito, sintaxis, disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras en la oración. Es decir, usted estudia cada una de las palabras de ese texto bíblico. Esas palabras deben estar relacionadas entre sí en una oración. Todas las palabras de una oración están relacionadas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una relación. Usted no puede tomar mundo separadamente. Usted tiene que utilizar el mundo con la palabra amó. ¿Y quién amó al mundo? Dios. Entonces, el análisis léxico sintáctico es interesante. El léxico, el estudio de las palabras tomadas aisladamente, y el sintáctico, la relación que guarda esa palabra con las demás palabras dentro de una oración. O análisis gramatical, el análisis de toda la oración completa o de las oraciones que forman parte de un texto bíblico. Pero tenemos otro análisis al cual tenemos que someter todo texto de las Escrituras. Análisis teológico. Es muy interesante el análisis teológico. Este análisis tiene que ver con usted armonizar un pasaje de las Escrituras con los demás textos o con toda la Biblia, con el modelo total de la revelación divina. Usted no puede hacer doctrina de un verso bíblico. Usted tiene que armonizar ese pasaje bíblico con todos los demás versos de las Escrituras que hablan sobre ese tema. Es decir, el análisis teológico tiene que ver con la armonía de ese pasaje con toda la Biblia. Es interesante que tengamos en cuenta esto. Aquí entran en juego los paralelos. En hermenéutica, el estudio de los paralelos es interesante. Si usted va a estudiar sobre la oración, usted no puede limitarse a un texto bíblico que le hable de la oración. Usted tiene que buscar los demás textos bíblicos que le hablen de la oración para usted saber cuál es la oración eficaz. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Pero no basta con pedir en el nombre de Jesús. En otro pasaje bíblico dice: todo lo que pidiereis al Padre, creyendo, lo recibiréis. Hay que usar el nombre de Jesús para pedir. Es decir, pedir en el nombre de Jesús, pero hay que pedir creyendo. Pero también dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que pedimos conforme a su voluntad,
y sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero eso está en otro pasaje bíblico. Pero usted lee en otro pasaje bíblico, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces hay que pedir con buenas intenciones. Cuando usted viene a ver, la oración eficaz no es solamente pedir con fe. No es aisladamente pedir en el nombre de Jesús y ya. No es solamente pedir conforme a su voluntad. Hay que pedir con buenas intenciones. Y así sucesivamente usted va a ir buscando pasajes bíblicos que hablen sobre la oración y va a entender cuál es la voluntad de Dios en torno a la oración. Entonces, esto es lo que se llama los paralelos. Usted debe utilizar los paralelos, los pasajes paralelos para entender el mensaje bíblico. Y esto es parte del análisis teológico. Repito, análisis teológico. Pero hay otro análisis que se llama el análisis literario. Usted tiene que determinar qué género literario es ese en el cual está ese pasaje bíblico. Porque puede ser que usted esté leyendo parte de la poesía hebrea, que ese género literario sea literatura poética, sea una parábola. Puede ser también una alegoría. Hay que ver si es un lenguaje profético. Entonces, el análisis literario determina qué género literario estamos tomando en cuenta a la hora de tener un verso bíblico. Es interesante el análisis literario. Y es interesante ver esto porque no es lo mismo interpretar una parábola o una alegoría que un texto narrativo. Cuando usted lee también en las profecías, en el lenguaje profético, usted va a encontrar símbolos. En el lenguaje profético abundan los símbolos y usted no puede interpretar los símbolos como si usted estuviera interpretando algo narrativo. Es decir, los textos narrativos tienen una manera de ser interpretados. El lenguaje simbólico que contienen los escritos proféticos tienen otra manera de ser interpretados. Entonces, ¿qué resulta, mis amados oyentes? Hay que aplicar el análisis literario. Entonces, repito, diferentes análisis que tenemos que utilizar a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Análisis histórico, análisis geográfico, análisis cultural, análisis léxico, análisis sintáctico, análisis teológico, análisis contextual y análisis, decíamos, literario. Entonces, todos los pasajes bíblicos debemos de pasarlos por este sedazo. Tenemos que interpretarlos a la luz de estos análisis, pautas o reglas interpretativas. No podemos pasar por alto estas cosas para que podamos entender de manera correcta el mensaje de las Sagradas Escrituras.